Hola, buenas noches. Yo creo que lo que estamos viendo los argentinos en estas últimas semanas en el escenario de la política nacional es bochornoso. Es una colección de imágenes patéticas. Es una colección de postales de la especulación, pero planteada de una forma impúdica. Nadie se preocupa ni mínimamente de disimular la especulación tremenda que se hace con la política. Especulan con las candidaturas, especulan viendo en qué espacio pueden tener más o menos competitividad. Están en un ¿quién da más por tal o cual candidatura? Parece como en el fútbol, estar abierto el libro de pases. Es patético que Sergio Massa, que fue el creador de la imagen de la ancha avenida del medio, de paso se ponga a ver en cuál de las dos veredas le puede ir mejor, porque parece haber descubierto que por la avenida del medio muy lejos puede no ir, ¿no? No sé por dónde va a terminar yendo, pero que después de haber planteado la ancha avenida del medio se ponga a especular con las dos veredas, pongámoslo claro, si uno habla de avenida del medio, está haciendo referencia a dos veredas y está haciendo referencia a que no va a estar en ninguna de las dos veredas. Es patético e impúdico que después de haber planteado eso durante todos estos años, ahora entre en ese juego especulativo de ver quién da más, ¿no? Para darle un rol más competitivo. Tampoco el macrismo se salva de esto, de la especulación impúdica. Macri y sus voceros se quejan de que permanentemente le saquen el tema de una posible candidatura de Vidal. Presentan esa cuestión como diciendo que su problema o lo que afecta negativamente su liderazgo son aquellos que desde el radicalismo, desde las propias filas del PRO, desde los medios de comunicación, a cada rato le plantean el tema de un supuesto plan B, la posibilidad de que no sea él el candidato. No, no es ese el problema de Macri. El problema de Macri no es que en la prensa, en el radicalismo, en las mismas filas del PRO y otras fuerzas de Cambiemos se hable de una posible candidatura de Vidal. Eso es dar vuelta la cosa, eso es alterar el orden correcto de cómo debe analizarse la situación. Es la debilidad del liderazgo de Macri, la tremenda debilidad del liderazgo de Macri, lo que hace que en el radicalismo y en las otras fuerzas que integran Cambiemos y también en los medios de comunicación se hable permanentemente de una alternativa a la candidatura de Macri. No es al revés. Es la debilidad del liderazgo de Macri lo que provoca lo otro. Lavagna también fue patético finalmente, era una de las cartas prometedoras en eso tan necesario que es en la Argentina de una tercera alternativa. Está claro, por lo menos desde el año pasado, que hay una mayoría contundente de argentinos que no quieren que Macri siga siendo presidente el año que viene y no quieren que Cristina vuelva a ser presidenta. Para esa contundente mayoría era necesario crear una fórmula que canalice esa necesidad de tantos argentinos. La tenían que crear un grupo de dirigentes peronistas particularmente inteligentes. Miguel Ángel Pichetto, que desde hace ya varios años tiene un discurso sumamente sensato, razonable, inteligente. El gobernador Schiaretti, ¿no? Asumió un rol importante, prometedor, parecía que entre Pichetto, Schiaretti, Massa, Lavagna y Urtubey iban a crear la candidatura que canalizara la necesidad que tiene una contundente mayoría de argentinos de no votarlo a Macri y tampoco votarla a Cristina. Terminaron siendo patéticos todos, por lo menos hasta esta hora, ¿no? Por lo menos hasta esta hora, incluido
el viaje de Schiaretti. Se va de vacaciones justo en este momento. Es increíble. Todo lo que vemos es increíble. También la fórmula de Cristina Kirchner plantea gigantescas dudas. Es la típica fórmula de la especulación en la faz agonal. En la ciencia política se habla de la faz agonal y la faz arquitectónica del poder. La faz agonal es la construcción del camino hacia el poder. La faz arquitectónica es el manejo del poder, o sea, ya la acción gubernamental. Para la faz agonal puede ser muy útil la fórmula que inventó Cristina. Para la faz arquitectónica lo que promete es un choque de planetas. Esto no es el abrazo de Perón y Balbín, que era tan necesario para una nación partida por la mitad. Esto no es la fórmula Cámpora al gobierno, Perón al poder, que se justificaba porque había un líder proscripto, Juan Domingo Perón. Además, la fórmula era Cámpora Solano Lima. El eslogan sinceraba políticamente esa fórmula. Cámpora iba a ir al gobierno, pero el poder iba a ser para Perón, ¿no? La fórmula que ha planteado el kirchnerismo parece útil para la faz agonal. Para la faz arquitectónica parece más vale prometer choques de planetas. Pero no solo en la Argentina, la política va sumando postales patéticas, va mostrando actitudes bochornosas y un nivel de especulación política que es verdaderamente vergonzosa. En Israel, un país que ha tenido grandes políticos, un país de gigantescos estadistas, empezando por su propio fundador, David Ben Gurión, y siguiendo por figuras de la estatura de Golda Meir, de Menachem Begin, de Isaac Rabin, ¿no?, de Shimon Peres. Podríamos citar muchos grandes gobernantes que tuvo Israel, y ahora parece un país atrapado en el liderazgo de un personaje turbio como es Benjamín Netanyahu. En la última elección con la que aspira a vencer en el récord de duración en el gobierno al mismísimo David Ben Gurión, Netanyahu gana, pero por muy poquito, a su más cercano contendiente, que fue el general Benny Gantz, ¿no?, que nucleó o creó una fuerza centrista llamada Azul y Blanca. Bueno, tras haberlo vencido, intentó Benjamín Netanyahu, con la poquita diferencia que tenía, rearmar la coalición gobernante, en la cual su partido, el Likud, un partido de derecha secular, no religiosa, con dos partidos religiosos, el Shas, de los ultraortodoxos sefaradíes, y otro partido ultrarreligioso que se llama Unión del Judaísmo en la Torá, o Judaísmo Unido en la Torá, que es de los ultraortodoxos ashkenazíes. A esos partidos religiosos le suma Israel Beitenu, que significa Israel nuestro hogar, que fue un partido que creó Avigdor Lieberman para canalizar las necesidades y las posiciones de los judíos que venían de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania, de Moldavia, de los países bálticos tras la disolución de la Unión Soviética. Israel Beitenu es un partido fuertemente laico, fuertemente secular, y ahora no se pudo rearmar esa coalición porque Israel Beitenu plantea algo, desde mi punto de vista, totalmente sensato, que es poner fin al privilegio de los judíos ortodoxos que no hacen el servicio militar. En Israel hacen 3 años de servicio militar los hombres, 2 años de servicio militar las mujeres, y ningún año de servicio militar aquellos que se suponen están todo el tiempo leyendo la Torá y el Talmud en las yeshivá, que son las escuelas talmúdicas. Bueno, chocaron ahí los religiosos y los seculares. Netanyahu no pudo rearmar su coalición cuando correspondía que el presidente Rivlin le concediera entonces la oportunidad de formar gobierno a quien salió segundo y por muy cerquita, el general Benny Gantz,
Netanyahu movió rápido los hilos en la Knesset, en el Parlamento, y logró la autodisolución del Parlamento. Patético. Le impidió al otro candidato que ejerciera la oportunidad que le corresponde de formar gobierno. Las actitudes bochornosas no están solamente en la Argentina. Miren a Donald Trump. Llega a Londres e inicia su visita a Gran Bretaña insultando al alcalde de Londres. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, es descendiente de pakistaníes, es musulmán, es un dirigente del Partido Laborista, fue ministro de Trabajo, si mal no recuerdo, en el gobierno que presidió como primer ministro Gordon Brown. Sadiq Khan es un hombre muy inteligente, muy contrario a los fundamentalismos religiosos, muy defensor del pensamiento liberal demócrata, de la sociedad abierta, o sea, de las esencias de la democracia occidental. Sadiq Khan criticó en un artículo que publicó en el diario The Observer el exceso de honores que estaba preparando la corona, la casa Windsor, para recibir a Donald Trump. Criticó en un artículo donde hizo crítica, cuestionamiento. Trump le respondió por Twitter con insultos y con bullying. Insultos porque dijo es tonto e incompetente como Bill de Blasio. Bill de Blasio es el alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, al que siempre él llama tonto e incompetente. Lo dijo que Sadiq Khan es tonto e incompetente y después le dijo perdedor. Fíjense qué cosa espantosa, ¿no? Esto es caer en la lógica de los winners y los losers, esa disyuntiva atroz que tanto daño está causando. Cuando le dice tonto e incompetente al alcalde de Londres, lo está insultando. Cuando le dice loser, cuando lo llama perdedor, le está haciendo bullying, porque eso es bullying. Y el bullying es incluso peor que el insulto, porque el bullying es uno de los instrumentos de la segregación, de la marginación, ¿no? Es uno de los instrumentos para atormentar a los más vulnerables, ¿no? Los supuestos exitosos marginan, estigmatizan a la otra parte de la sociedad llamándolos losers, llamándolos perdedores. Fíjense en el terreno en el que se maneja la retórica del hombre que es el presidente de los Estados Unidos. Vamos a un corte muy, muy breve y luego una breve recordación de un hecho que hoy cumple 30 años, la masacre de Tiananmen. Hace exactamente 30 años los tanques entraban en la plaza de Tiananmen, que significa la Plaza de la Paz Celestial, en el corazón de Pekín, la actual Beijing, y aplastaban a las multitudes. Se cuentan oficialmente alrededor del millón de muertos. Se estima que han sido muchos más, tal vez fueron muchos miles, porque la masacre de Tiananmen no solo ocurrió en la plaza de Tiananmen, en el corazón de Pekín. La masacre de Tiananmen fue también una ola de secuestros y desapariciones. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. Los estudiantes protestaban, reclamaban más apertura política, más democracia. En rigor, salieron a protestar también porque su situación económica se estaba complicando y las complicaciones económicas de los estudiantes, entre otros sectores, tenían que ver con las reformas políticas, la apertura hacia el capitalismo. Hubo también algo pinochetiano en aquella masacre. No era exactamente el comunismo reprimiendo demandas democráticas como lo había hecho en 1968 para aplastar la primavera de Praga en la antigua Checoslovaquia, o como lo había hecho en 1956 en Budapest, la capital de Hungría. Esta vez
la protesta tenía que ver con la forma en la que afectaba a los estudiantes y a otros sectores la reforma de apertura hacia el capitalismo que estaba llevando a cabo aquel gran líder que fue Deng Xiaoping. A Deng Xiaoping lo franqueaba un gran demócrata, Zhao Ziyang, y un halcón, un duro de la nomenclatura comunista llamado Li Peng. Zhao Ziyang le decía en un oído a Deng Xiaoping: hagamos caso a los estudiantes, vayamos a la democracia, terminemos con el régimen de partido único y con la censura. Pero Deng Xiaoping terminó escuchando más a Li Peng, el que le propuso sacar los tanques a la calle y aplastar la manifestación estudiantil. Así empezó a abrirse paso ese proceso de reformas y de apertura al capitalismo que ha puesto a China en la vanguardia de la economía mundial. Hasta la próxima página.